El Señor me le bendiga en gran manera y damos gracias a Dios por permitirnos estar delante de su presencia. Vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección para que entendamos la palabra que Él tiene para nosotros hoy. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por permitir una vez más recibir tu enseñanza. Te rogamos que nos des sabiduría para poder entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y enseñarla a otros. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de la confianza en Dios minimiza las crisis. La confianza en Dios minimiza las crisis. Estamos en estos momentos pasando un tiempo de incertidumbre debido a la pandemia que estamos viviendo. Los noticieros dicen unas cosas, los gobiernos dicen otra, y en general, de todas las fuentes de información, se hablan muchas cosas que lo que hace es que nos está llenando de incertidumbre y quizá a esta crisis que estamos viviendo mundialmente se le está añadiendo el estado de ánimo de las personas al punto que ya han promocionado en diferentes gobiernos vía telefónica servicio de psicología. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer para enfrentar esta prueba que estamos viviendo y así llegar a un final acorde a los parámetros de Dios, o sea, en paz? Vamos a Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10 y dice, Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como el arbusto en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza está en Él, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En la versión Dios habla hoy se refiere también a apartarnos de la esperanza del Señor, apartar la esperanza de nuestro corazón. Maldito el que se aparta de mi corazón, maldito el que pone la confianza en los hombres y maldito el que en ellos busca su apoyo. Es lo que nosotros alcanzamos a leer acá en el versículo 5 cuando dice maldito el varón que confía en el hombre. Luego dice el que pone carne por su brazo. Esto es el determinar que depende de sí mismo, que depende de su trabajo, depende de sus logros, depende de su experiencia, depende de su fama, depende de su poder. Y cuando esto pasa, desafortunadamente el hombre le quita la mirada al Señor y lo pone en la habilidad, en la agilidad, en la destreza que el hombre muestra para desenvolverse, en medio de una crisis.
Por eso cuando dice poner carne por su brazo es apoyarse en sí mismo, es creer que tiene el control. Y esto hace que el ser humano en sí aparte el corazón de Dios y lo ponga en el hombre. Y al poner el corazón en el hombre es donde llega la incertidumbre. ¿Por qué? Porque el hombre es cambiante. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hemos visto en los noticieros cómo hoy dan unas leyes y mañana las contradicen. Cómo hoy dan la estadística de lo que ha estado pasando y mañana varía esa estadística en el sentido de que dicen no se dijo toda la verdad. Hay una desconfianza tan grande en este momento en los gobiernos, de un gobierno al otro, que se buscan echar la culpa. En los noticieros, sabemos que los noticieros no dicen 100% una verdad, la dicen a medias. Sabemos que los gobiernos buscan tener poder y el poder se basa en dominar, en tener a quien dominar. Entonces el Señor dice, no le pongan la confianza al hombre, porque se vuelven malditos. ¿Y sabe qué significa la palabra maldito? Aquí cuando dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre, significa miserable, ser una persona miserable. Y miserable viene de miseria. Entonces el Señor dice, cuando tú te apoyas en el hombre para que una situación cambie, eres miserable y terminarás en la miseria. Porque el hombre solo piensa en sí mismo, en su bienestar. Y de pronto, si se ilumina una pequeña luz en el hombre, dará migajas al ser humano. Pero Dios no da migajas. Él nos dio a Jesucristo el Señor. Lo dio todo. Y si Él nos dio a Jesucristo el Señor, ¿cuánto no nos dará en todo lo que pidamos en el nombre de Jesús? Siempre y cuando lo que pidamos sea la voluntad de Dios. En el verso 6 habla de arbusto del desierto, el cual no tiene raíz con vida, no tiene savia para alimentarse, es asolada, no tiene una base firme, y cuando menos piensa llega un gran viento y arranca el arbusto de raíz. Así nos compara el Señor, así compara el Señor el arbusto con los que ponen la confianza en el hombre. Estos no tienen una base sólida. Son como las olas del mar, inestables. Pero en el verso 7 dice el Señor, pero bendito el que confía en el Señor. Acá la palabra confianza significa quien pone la esperanza en el Señor. Y dice, y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Aquí ya es un contraste contrario del arbusto en el desierto. Aquí ya habla de el árbol que tiene raíz y que tiene su savia normal, que está siendo alimentada por el agua y que su raíz va creciendo, haciéndose más fuerte. Y cuando dice que no verá el calor, es que como se está alimentando del agua, no le afectará. Recordemos que la palabra dice que el Espíritu Santo es para nosotros río de agua viva. Y si nosotros tomamos a Jesucristo, al Padre Eterno, al Espíritu Santo como nuestra base, no habrá viento que nos derribe. Seremos como los que construimos nuestra casa sobre la roca, que vienen vientos impetuosos, pero la casa no cae,
Pero los arbustos, que son como que los hombres como que confían en el hombre, son como el que construye su casa sobre la arena, que llegan vientos impetuosos y cuando menos piensa, cae la casa y llega la ruina. Dice el versículo 9, porque el Señor dice que nosotros no debemos de poner la esperanza en el hombre. Porque dice el por qué no debemos de ser miserables. Recordemos que la palabra maldito aquí significa miserables. Dice el verso 9, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra perverso significa, aquí en ese texto, frágil, significa débil, significa desesperado. O sea que se diría, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y desesperado, y débil, y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Cuando dice el Señor acá a través del profeta Jeremías, ¿quién lo conocerá? Es simplemente que el Señor nos está diciendo, nosotros no conocemos ni siquiera nuestro propio corazón. Confiamos en Él cuando Él al momento nos engaña. Y ese es el corazón del hombre. Es perverso, es engañador, es desesperado, es ansioso. Y todo esto lo que hace es que enceguece el entendimiento. Y cuando actuamos con un entendimiento enceguecido, es donde llegan las consecuencias después de las acciones equivocadas. Por eso dice en Marcos capítulo 7, versos 22 y 23. Del corazón salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Por qué hemos de abandonar la confianza del Señor, quien es santo, quien es puro, quien nos ama, quien dio a Jesucristo para darnos la salvación, quien hizo el planeta y lo ordenó perfecto para nosotros? ¿Por qué no confiar en Él, que tiene el poder para volver a reordenar las cosas? Él que es el alfarero, que si se le cayó una vasija de barro, Él la recoge y vuelve y la hace y hasta mejor. Pero ¿qué es el hombre que, aparte de estar dentro de este mundo que ha sido desordenado por el mismo hombre, en el corazón no habita la misericordia y la gracia y el amor de Dios, sino sus propios intereses? Debemos de escuchar lo que el hombre dice, pero no dejarnos llenar de la incertidumbre. El hombre dice que esta pandemia va a durar muchos meses. Me voy a morir, ¿qué voy a hacer? El hombre dice que tantos meses se demora la cura, ¿qué voy a hacer? Pues para Dios no hay nada imposible. Dios puede dar la cura hoy mismo, en un abrir y cerrar de ojos. El hombre dice que el empleo se demora para reactivarse tantos meses, que llega la hambruna, la pobreza y la ruina. Pero ¿qué dice Dios? ¿Acaso Dios no sostuvo a Israel en el desierto 40 años? No, ellos no plantaban, pero el Señor les daba el alimento. Ellos no tenían máquinas de confección, pero el Señor hizo que el vestido no se le envejeciera ni el calzado se acabara. Las aves no trabajan, no hilan, pero aún así el Señor las alimenta. Las flores del campo, que hoy están y mañana no, porque son secas por el sol, y aún así el Señor les da vida y les alimenta. ¿No hará con nosotros así el Señor, como lo dice Mateo 6:25? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. Es en el Señor en el que tenemos que confiar, es en el Señor en el que tenemos que esperar. Si le tenemos al Señor confianza, esperanza
si ponemos la esperanza en el Señor, si tenemos una fe firme en el Señor, aunque lo que digan en los noticieros, aunque diga el periódico, aunque diga la gente, que cause malestar, que cause incertidumbre, no nos dejemos guiar por estas informaciones que, aunque sean verdaderas, Dios puede en un abrir y cerrar de ojos cambiar una situación. Mantengámonos unidos, mantengámonos en oración con el Señor y no caigamos en el desespero y en la ansiedad que nuestro corazón nos lleva. Verso 10 dice de Jeremías capítulo 17: yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si tú te angustias, el fruto para ti va a ser la depresión, las enfermedades. Si tú descansas y confías en el Señor, uno de los frutos es la paciencia, es la esperanza, es la fe. Aquí dice el Señor, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Todo ser humano da un fruto de acuerdo a lo que hay dentro de sí. Y de todo fruto que demos, le daremos a Dios cuentas. Por eso lo que tenemos que hacer en estos momentos es poner la confianza en el Señor, porque como dice el verso 7, bendito el varón que confía en el Señor. Quien confía en el hombre, el Señor le dice maldito, pero quien confía en el Señor, Dios le bendice. Y no solamente le bendice, sino que le da paz, le da tranquilidad, le da esperanza. Soberano Señor Jesús, en verdad son tiempos muy difíciles que estamos viviendo. Quizás no tan difíciles como vivieron los primeros cristianos en la persecución que vivieron durante la muerte de Jesucristo nuestro Señor. Tampoco son tan difíciles, Señor, los tiempos que estamos viviendo como el pueblo judío, tu pueblo, aquellos miles o millones que murieron en los campos de concentración en Alemania, siendo torturados, tratados peores que los animales, y aún así mantenían la fe en ti. Tiempos difíciles, Señor, estamos pasando, pero tu palabra dice que miremos la gran nube de testigos que hay detrás de nosotros, que nunca perdieron la esperanza y se mantuvieron firmes. Ahora, Señor, sabemos que tienes el control de esta situación, de esta pandemia, de este coronavirus. Y aunque el hombre, Señor, afirme un tiempo mínimo para una cura, un tiempo mínimo para mejorar la economía, un tiempo mínimo de reactivación de empleo, aunque el hombre manifieste una estadística cercana a las muertes que va a haber por esta pandemia, lo que sí debemos de saber, Señor, es que el hombre no tiene la última palabra, sino que la tienes tú, Señor. Por ello te pedimos perdón por apartar nuestro corazón de ti y ponerlo en lo que el hombre dice. Ahora, Señor, llénanos cada vez más de esa confianza que tanto necesitamos, que nuestra fe sea fortalecida y que el fruto que demos, Señor, sea acorde a tu palabra y a tu voluntad. Y así como el árbol que es plantado, Señor, en las corrientes, que es alimentado en las raíces por las aguas, así, bendito Señor, seamos nosotros alimentados por el río de agua viva, por el Espíritu Santo, para que estos tiempos difíciles, que son vientos impetuosos, no nos derribe, aunque nos mueva como las palmas, pero que no nos arranque, Señor, de raíz, y permanezcamos firmes, así como las palmeras, que los vientos las sacuden de un lado a otro, pero una vez pasan los grandes vientos,
La palma sigue en su lugar. Ahora, mi Dios, sea tú nuestra base. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el Señor me les bendiga y recuerden pasar esta enseñanza por sus redes sociales y no olviden suscribirse si no lo han hecho. El Señor les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.